Goethe no visitó la Catedral de Monreale. Lo leí sin darle importancia, pero hoy, después de haber entrado en ese lugar, me resulta incomprensible. ¿Será eso lo que no me deja dormir? El otro pasajero con que comparto camarote sí duerme o finge hacerlo. Cada noche, la víspera de llegar a un sitio, he leído las páginas correspondientes de Viaje a Italia, que Goethe publicó 30 años después de su aventura, 6 más tarde que la teoría de los colores. Quizás si visitase la catedral y luego lo olvidó. No lo creo. Al partir hacia Italia, una madrugada de septiembre, bajo nombre falso, su propósito era, al menos eso expone 30 años después, relacionarse con las cosas sin ninguna intención. ¿Qué quiere decir relacionarse con las cosas sin ninguna intención? Goethe se relacionó con muchas en los 20 meses de aquel viaje que emprendió para evitar darse muerte. Formó su espíritu, y con su espíritu el de Europa. Entró en la península por Trento. En Venecia le escandalizó la suciedad. Apreció la limpieza de Nápoles, donde tomó una fragata hacia Palermo, la capital de los sicilianos, que también le pareció sucia. Estuvo 3 semanas en Palermo, a solo 8 kilómetros de Monreale. En la única ocasión en que se desplazó a Monreale, quien se hacía llamar Philipp Möller, porque no quería ser reconocido como el autor de Werther, visitó el monasterio de San Martino, pero no la catedral. Nadie le advirtió que hallándose tan cerca tenía que entrar en un sitio donde encontraría cosas importantes con las que relacionarse. No hay razón para pensar que si la visitase y 30 años después decidiese ocultarlo. Me digo, en esta noche de insomnio, en el barco que me aleja de Sicilia. También yo partí de madrugada sin que nadie lo supiese. También yo viajo bajo nombre falso. Hoy regreso al continente en el mismo buque y con la misma tripulación que me llevaron a la gran isla. ¿He conseguido yo relacionarme con las cosas sin ninguna intención? ¿Conseguiría dormir si supiese qué me quita el sueño? Y vosotros, donde quiera que estéis, ¿sabéis vosotros qué os quita el sueño? Yo sí he entrado en la Catedral de Monreale. En el muro central, 4 mosaicos cuentan la historia de Noé. No son buenas fotos. No soy buen fotógrafo y no disparé con el cuidado que hubiera tomado de saber que una noche las iba a presentar en un teatro. No fui a Sicilia a tomar fotos. No hubiera usado una cámara con la lente manchada. No hay que fijarse mucho para descubrir una sombra en la misma esquina de todas las fotos. Ni siquiera las tomé desde buenas posiciones de disparo, ya que se estaba celebrando una boda y habían restringido el acceso a la mitad trasera del templo, el cual es del estilo que llaman árabe normando, del que yo no sabía una palabra antes de mi viaje. Por fuera me había hecho pensar en una fortaleza, pero son los mosaicos de su interior lo que Goethe no hubiera olvidado jamás. El Pantocrátor del ábside, la tentación del desierto. A causa de la boda tuve que fotografiarlos a Jesús y a su tentador
desde muy lejos y en una posición incómoda. Todos los mosaicos son bellos, pero los que esta noche vuelven una y otra vez a mi memoria son esos 4 sucesivos como viñetas de un cómic. La construcción del arca. La entrada de los animales. El diluvio. La salida de los animales al mundo del que las aguas se han retirado. Pienso en ese barco mientras viajo en el vientre de este, en la noche, donde he visto otro barco en que entraban y salían animales. Antes de acostarme, después de leer 2 páginas de Viaje a Italia, he subido a cubierta a hacer una llamada a mi hijo y resulta que hay allí una zona de jaulas. Jaulas para las mascotas de los pasajeros, que tienen prohibido llevarlas a sus camarotes. He visto jaulas muy pequeñas y jaulas muy grandes. He encontrado animales que no esperaba ver. ¿Había jaulas en el arca de Noé? Yahvé no las menciona. Yahvé dio a Noé instrucciones muy precisas. Haz un arca de maderas resinosas. Hazla de cañizo y cubre las junturas por dentro y por fuera con betún. Es así como la harás. De largo 50 codos, de ancho 30 codos, de alto 20 codos. Haz una ventana y remátala un codo por encima. Pon una puerta en un costado y haz un primer piso, un segundo y un tercero. Ni una palabra sobre jaulas. ¿Dónde he visto otros animales entrando y saliendo de un barco? Al acabar la boda, la gente empezó a aplaudir a los novios. Primero los invitados, luego los turistas. Yo también aplaudí. Esos aullidos vienen de cubierta o de mi insomnio. ¿Los oís vosotros en vuestro insomnio, esos aullidos? Ya recuerdo, fue en la villa romana de Casale. También allí vi animales entrando y saliendo de un barco. Casale, si Goethe hubiera llegado a Casale, solo habría visto un montón de barro. Casale, donde me detuve entre Palermo y Siracusa, sin saber lo que iba a encontrarme y pensando que solo paraba a estirar las piernas y hacer una llamada a mi hijo, está en el centro de la isla, lejos de los lugares que Goethe visitó bajo el nombre de Philipp Möller. El sitio es hoy famoso por esa villa romana que se preservó gracias a que al caer el imperio fue utilizada como casa de campo y luego cubierta por una luz de lodo que la hizo invisible durante 700 años. ¿A quién perteneció? Es cosa discutida. Unos dicen que a un senador, otros que al gobernador de la isla, otros que al mismísimo emperador. Fuese quien fuese, lo indudable es que le importaban los animales. Hay docenas de cabezas de ellos en los mosaicos en forma de medallón en las galerías alrededor del gran patio. Mosaicos de suelo, no sé si esto lo he dicho ya, en Casale solo vi mosaicos de suelo, mientras que los de Monreale cubren los muros. Esta diferencia es, me doy cuenta ahora, esencial. Los de Casale fueron diseñados para que se los descubra conforme se camina sobre ellos. Por eso todas las figuras se ofrecen a una misma escala, renunciando a la perspectiva. Hay un mosaico que presenta en escenas que acontecen simultáneamente en un bosque, además de hombres y sus caballos y sus halcones y sus perros, animales acosados, atrapados en redes, lanceados, liebres, ciervos, jabalíes. En una esquina, un jabalí que ha herido a un hombre es alcanzado por las lanzas de otros cazadores.
A ese mosaico se le llama la pequeña cacería, para distinguirlo de otro que cubre unos 6 metros de ancho y 50 de largo. En el centro de la gran cacería hay un barco. Pienso en ese tercer barco, o cuarto, si sumo el que transportó a Goethe, mientras viajo por las aguas que los romanos llamaron Mare Nostrum. Llueve en cubierta o en mi insomnio. Para dormirse, Goethe recorría mentalmente el ciclo de la planta, desde la semilla hasta la floración. Semilla, raíz, tallo, cáliz, corola, pétalos. Semilla, raíz, tallo. Goethe pensaba que bajo la extraordinaria diversidad de las plantas hay una forma común que él llamaba protoplanta. Semilla, raíz, tallo. ¿Cuántas manos fueron necesarias para construir la gran cacería? En Mérida me enseñaron que los romanos usaban 2 técnicas para construir mosaicos, 2 técnicas. He olvidado una y otra, no recuerdo ninguna de ellas. En la gran cacería, a diferencia de la gran cacería, a diferencia de la pequeña cacería, no presenta animales muertos. Aquí todos son capturados vivos, para lo que los hombres se valen del engaño tanto como de la fuerza. 2 apresan a una cría de tigre, mientras otro pone ante su madre un espejo a fin de que retroceda, asustada por su propia imagen. El destino de la cría de tigre, como de todos los animales capturados, es el barco en el centro del mosaico, sobre el que habían de pasar cuantos visitasen al señor de la villa. Lo que representa la gran cacería es la captura en África y Asia de fieras que serían luego exhibidas en los circos, en los anfiteatros del imperio. ¿Qué sentirían los espectadores cuando viesen aparecer en la arena un animal nunca antes visto? ¿Qué sentirías tú? ¿Asombro? ¿Miedo? ¿La fuerza de Roma? Roma puede llegar a todas las tierras y de ellas traerse a sus bestias. La gran cacería expresa el poder de Roma. De niño, cada sábado me llevaban a la Casa de Fieras, un pequeño zoológico en el Parque del Retiro, cuyo espacio hoy lo ocupa una biblioteca pública. Mi animal favorito era un oso que caminaba incesantemente de un extremo a otro de su jaula. ¿Cuánto duraría el viaje desde las costas de Asia y África? El pequeño tigre crecerá a lo largo del viaje. Será una bestia, una gran bestia cuando lo desembarquen. Saltará a la arena como signo del poder de Roma. Ninguno de los hombres encargados de la captura y transporte parece africano o asiático. No creo que lo sea este, cuyo rostro vuelve ahora a mi memoria. Un hombre al que otro amenaza con un látigo. En realidad, no sé si es látigo, vara o palo lo que tiene en su mano el que va a golpear. Su postura me hizo pensar en el duelo a garrotazos, pero en la pintura de Goya ambos están armados. Un cartel en italiano y en inglés explica que la escena presenta una interrupción del proceso al haber desobedecido un esclavo una orden. Una interrupción.
Me pregunto en qué se basó el autor del cartel para deducir que el golpeado es un esclavo. Una interrupción. Salvo esta escena, todo en el mosaico de la Gran Cacería funciona como una máquina. Al que va a golpear, el autor del mosaico no le dio rostro de malvado. No parece no parece gozar con el sufrimiento del otro, solo cumplir con su deber. Quizás sea un funcionario que tiene que acabar a tiempo su misión, más importante que su propia vida. Quizá ambos, el que prepara el golpe y el que espera recibirlo sin bajar la cabeza, sean especialistas en esta forma de caza que excluye la muerte, que evita la sangre. Es más difícil que matarlos, capturarlos vivos y conducirlos hasta Roma, dejando intactas su fuerza y su belleza. El autor del mosaico, antes que al servicio de la villa y su señor, puso su arte al servicio de una idea de Roma, de la fuerza y de la belleza de la fuerza y de la belleza de Roma. ¿La escena del látigo se le ocurrió a él o fue parte del encargo? ¿Podría haber dado al hombre que golpea un rostro menos amable? Llueve sobre el mar. La lluvia trajo el barro. La lluvia apartó el barro de siglos que cubría los dos rostros. ¿Cuál fue el primer pensamiento de los que descubrieron la escena del látigo? ¿Cuál fue tu primer pensamiento al ver la escena del látigo? ¿Pensaste que el golpeado es un esclavo? Sé que probablemente se trate de un personaje imaginario y resulta absurdo preguntarse si nació esclavo. Yo me pregunto si quien imaginó al personaje imaginó que había nacido esclavo. ¿Era esclavo él mismo, el autor del mosaico? ¿Había nacido esclavo o había conocido la libertad? Quizá había sido libre hasta la derrota de su pueblo, que lo convirtió en botín de guerra. Quizá había sido educado, sabía griego, había leído a Platón. O quizá nunca había sido dueño de nada, ni siquiera de sus propias manos. Si el hombre que va a ser golpeado nunca ha sido dueño de nada, ni siquiera de sus propias manos, ¿por qué mira así al que va a golpearlo? ¿Por qué no baja la cabeza? En el barco había jaulas para los esclavos indóciles. El esclavo comerá con el hombre del látigo o con los animales. ¿Había jaulas en el arca de Noé? ¿Cómo sería el sonido del arca? El sonido de miles de animales minúsculos y enormes alrededor de Noé. El sonido de miles de animales insomnes alrededor de Noé. He visto que la tierra está llena de violencia a causa de la carne. Me arrepiento de mi creación, pero he encontrado en ti un hombre justo y quiero hacer contigo una alianza. Yahvé, que nunca duerme, solo a Noé reveló su plan y qué parte del trabajo se había reservado. Entrarás con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y una pareja macho y hembra de cada especie de ganado, de cada especie de ave, de cada especie de serpiente. Yo traeré las aguas sobre la tierra. Cuanto tiene hálito de vida, perecerá. Por la ventana del camarote, detrás de la lluvia, veo el mar como pudo verlo Noé durante 40 noches. ¿Nunca deseó tirarse al agua? La víspera de embarcar hacia Sicilia, en las ruinas de Paestum, fotografié a un hombre desnudo que se lanza de cabeza al agua.
Un hombre entre la tierra y el mar, en el aire. Una imagen misteriosa y extraña como el lugar en que fue hallada, la cara interna de la cubierta del enterramiento griego que llaman la tumba del nadador. ¿Por qué pintar a un nadador dentro de una tumba donde solo el muerto podrá admirarlo? En una tumba, un hombre que se lanza al agua es imagen del morir o del renacer. ¿O es un hombre que se lanza al agua hacia donde nadie lo conozca, donde empezar de nuevo bajo otro nombre? Goethe no pudo hacerse esas preguntas. La tumba fue descubierta un siglo después de su viaje. A través de la ventana, por la ventana detrás de la noche, a través de la noche y de la lluvia, creo ver otros barcos. Barcos muy grandes y barcos muy pequeños. Todos vienen aquí, dijo la dueña de la casa en que me alojé en Siracusa, donde después de hacer una llamada a mi hijo y de leer 2 páginas de Viaje a Italia, me entretuve hojeando los libros que aguardaban en 3 baldas para entretenimiento de los huéspedes, probablemente algunos abandonados allí por otros huéspedes. Entre novelas policíacas me esperaba un ejemplar ilustrado de la Divina Comedia, cuyo primer dibujo me hizo recordar que el poema comienza en el encuentro del poeta con 3 animales, un león, una pantera y una loba, representaciones, al parecer, de la soberbia, la lujuria y la avaricia. Todos vienen aquí, dijo la señora de la casa, sacándome de la lectura. Todos vienen aquí, insistió, señalando este mar por el que navego. Se refería a los africanos y asiáticos que intentan llegar en pequeños botes a la isla. ¿De verdad alguien puede dormir? Todos vienen aquí. Platón, que hizo 3 viajes a Sicilia desde Atenas, 3, tan fácil era algo así en el siglo IV a.C., en el último de ellos fue capturado por piratas que lo vendieron como esclavo. Lo cuenta, creo, en la carta 7ª, que algunos tienen por una falsificación, un simulacro, eso es para ellos la carta, una broma a costa del filósofo que decía que vivimos confundiendo las cosas y sus sombras. ¿Qué pensaba Platón sobre los animales? Escribió algo, no recuerdo qué, sobre unos caballos alados. En la Gran Cacería vi un grifo, ese ser compuesto de águila y león. Compuesto de hombre y fiera, se llama a sí mismo Segismundo, aquella criatura a la que su padre confundió hasta que no supo distinguir la vigilia del sueño. Quizá algunos subieron al arca engañados o drogados o por la fuerza. Quizá otros fueron rechazados. ¿Cómo pudo Noé contener a animales y humanos que, alarmados por los indicios de que se aproximaba una catástrofe, intentaron asaltar la nave? ¿Cómo hizo la selección? Tú entras, tú no. Selección es palabra común en los relatos de los supervivientes. Cuando bajaban del tren eran repartidos en 2 filas, izquierda, 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 derecha, izquierda. Los de la derecha aún tenían una oportunidad. Todo había de funcionar como una máquina. Cualquier interrupción era castigada. En los campos, donde había gente de toda Europa, al látigo lo llamaban
el traductor, porque su idioma es entendido por todos. ¿Es posible relacionarse con las cosas sin ninguna intención? ¿Es posible relacionarse con las palabras sin ninguna intención? ¿Puedo yo relacionarme contigo sin ninguna intención? En la villa romana de Casale hay dos estancias, probablemente de los hijos del dueño, cuyos mosaicos representan a niños jugando. En un mosaico, los niños juegan a cazadores, a actores en el otro. Jugar a la caza y al teatro sería parte de su educación como amos del mundo. ¿Jugarían también al amo y al esclavo? ¿Qué habría visto Goethe si hubiera visto La Gran Cacería? La Gran Cacería podría titularse Vaciamiento de África y Asia o Triunfo de Europa. Todos vienen aquí. Ora facciamo un'esercitazione. Es la voz del capitán, amplificada por los megáfonos. No estoy seguro de entender lo que dice. Hemos llegado a Nápoles, ora facciamo un'esercitazione. Vamos a proceder a un simulacro. En italiano y en inglés explica que conforme a las ordenanzas, todos estamos obligados a participar, por lo que más vale que lo hagamos con buen ánimo. Aclara que se refiere a las ordenanzas internacionales de salvamento marítimo. Yo no creo estar obligado a participar, no voy a hacerlo, aunque me lo pida amablemente. El pasajero con que comparto camarote sigue dormido, o se hace el dormido. En el pasillo, una mujer con un niño en los brazos me pregunta, ¿qué está pasando? No puedo decírselo, señora, yo no participo en el simulacro. Interviene una camarera que lleva sobre su chaquetilla blanca un chaleco salvavidas. Todos están obligados a participar, pero a usted nadie la castigará por no hacerlo, señora. La voz del capitán conmina a los miembros de la tripulación a ocupar sus puestos en el simulacro y a los pasajeros a dirigirnos al restaurante. Cuando lo encuentro, ya hay allí un grupo de personas somnolientas, esperando instrucciones. Veo venir con un movimiento oscilante, como de simio, al alemán con el que estuve hablando por la noche en el bar de cubierta. Creo que ya me he referido a él. Me explicó que es camionero, conduce por toda Europa. Antes que alemán me siento europeo. Se sentía mal dejando su camión en la bodega. Me cayó bien y decidí revelarle el objetivo de mi viaje. En el colegio, me dijo, nos hacían leer trozos de Werther, pero no sabía que Goethe hubiera escrito ningún viaje a Italia. Tampoco tenía noticia de la teoría de los colores, que intenté explicarle y le pareció un disparate. Pensando que no iba a volver a verlo, le dije, desde que embarqué hacia Sicilia no he conseguido hablar con mi hijo. Abandonen el barco, dice la voz del capitán. Mantengan la calma, abandonen el barco, olvídense de lo que han dejado en los camarotes. Si viajan con vehículo, no intenten acceder a él. Lo único importante es que salven sus vidas. La gente escucha con intensa atención, esforzándose por comprender. Abandonen el barco. Durante el simulacro, los servicios de bar y restaurante quedan suspendidos. Pónganse en fila mirando hacia la puerta roja. Abandonen. La voz del capitán se interrumpe de repente. Nos miramos unos a otros, confundidos. Los rostros de algunos me recuerdan a animales. La mujer con el niño en los brazos parece una lechuza. La camarera nos cambia de orden en la fila, no sé con qué criterio. La gente asume las instrucciones con disciplina. Escucho en muchas lenguas la palabra simulacro. ¿Sigue lloviendo fuera? ¿Qué estará ocurriendo en la zona de cubierta asignada a las mascotas?
¿También ellas participarán en el simulacro? ¿Qué es un simulacro?, pregunta una niña a su padre. ¿Qué hora es? ¿No deberíamos haber llegado ya? Un grito de mujer, un grito de desesperación. ¿Está desesperada o lo finge? Se me acerca con un papel en la mano. Si no sobrevivo, entregue esta carta a mi padre. Va a sobrevivir, es un simulacro. Ella me mira como si la engañase, si le estuviese mintiendo por lástima. Me obliga a guardar el papel en mi mano izquierda, la cierra y veo a un sacerdote que pregunta si alguien quiere confesarse. Dos hombres me hacen pensar en el esclavo desobediente y el funcionario, pero no veo entre ellos ningún látigo. Miro a mi alrededor. Cuando esta gente subió al barco, me digo, ninguno sabía que le iban a pedir representar un papel. ¿Y los demás, los que no están aquí? ¿Qué hacen los que no están aquí? ¿Duermen? ¿De verdad alguien puede dormir? ¿Cuánto tiempo hace que no oímos la voz del capitán? Papá, ¿qué es un simulacro? Noto que el alemán está perdiendo la paciencia. Se las arregla para ponerse el primero de la fila, une sus grandes manos alrededor de su boca a modo de altavoz y en un inglés muy correcto dice: en una auténtica catástrofe todos habríamos perecido. Retirémonos todos. Algo de él me hace pensar en Noé e imagino a Noé conduciendo por Europa un camión lleno de animales. Entra en el arca y todos estos contigo. Y después de haberlos visto entrar, Yahvé cerró la puerta. Y está escrito que se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo descargaron lluvia durante 40 días y 40 noches. Está escrito. ¿Pero de verdad hubo un diluvio? ¿Qué evidencia hay, aparte del testimonio de Noé, que tenía fama de borrachín? Cuando Yahvé abrió la puerta 40 días y 40 noches después, ¿qué vio Noé ahí fuera? ¿Qué había sucedido realmente ahí fuera? ¿Y si el diluvio solo fue un simulacro? Retirémonos todos, insiste el alemán. Parece necesitar compañía para realizar su deseo de largarse. Yo también tengo tentación de abandonar, pero es más fuerte mi curiosidad por saber cómo acabará todo. La puerta roja se abre y entran un oso y un tigre. El oso y el tigre nos observan. Por fin, el oso hace un gesto al primero de la fila para que se acerque. Desde mi posición en la fila me cuesta oír lo que dicen. ¿Eres el capitán? Escucha, amigo, necesito bajar a la bodega. El oso no te ha dicho ni que sea tu amigo ni que lo puedas tutear. ¿Eres el capitán? ¿Es esto parte del simulacro? ¿Sois vosotros parte del simulacro? Al tigre le hablas de usted, ¿de acuerdo? ¿Qué haces en esta nave? ¿Qué quiere usted que haga? ¿Matar el tiempo mientras me lleva? ¿Dónde? A Nápoles.
¿Qué vas a hacer en Nápoles? Subir a mi camión y alejarme cuanto antes de este puto barco. Tu camión te espera en Nápoles, mi camión me espera en la bodega y tengo que comprobar que todo está bien. ¿Cómo te llamas? Moller, Philip Moller. Ese nombre aparece en la lista 2 veces. ¿Puedes probar que eres un Philip Moller? Mi pasaporte está en la guantera que está en el camión que está en la bodega. También tendrás carnet de conducir camiones. En la guantera voy a bajar a echar un vistazo, ¿vale? Soy responsable de la mercancía. ¿Qué mercancía? No puedo decirlo. No serán animales. Por contrato, tengo que guardar secretos sobre la naturaleza de la carga, pero todo es legal. ¿Quieres decir que si son animales no son clandestinos? No es eso lo que he dicho. Me parece que va a haber que abrir tu camión, Philip Moller. ¿Crees que puedes conducir un barco, Philip Moller? No. Entonces vas a tener que ayudarnos a encontrar al capitán. Necesitamos a alguien que lo conduzca y lo necesitamos ya. Vi a alguien saltando al agua, espero que no fuese el capitán. Un uniformado, alguien desnudo. Más te vale que no fuese el capitán. Podríamos estrellarnos. Por otro lado, ¿sabes cuánta carne necesita un tigre cada día? Más te vale que el capitán esté escondido o suplantando a alguien. Por ejemplo, a Philip Moller. Soy Philip Moller, al menos uno de ellos. ¿Puedes probar que no eres el capitán? Eso salta a la vista. Me parece que vamos a abrir tu camión, Philip, si es que tienes un camión, si es que te llamas Philip. A ver, Philip, cuéntanos qué vida llevas en tierra. Mi vida es la carretera. Fuera de ella me siento extranjero. Hago los descansos que me impone el reglamento, ni uno más. Puedo conducir 9 horas al día, 56 a la semana. Cada 4 horas y media hago un descanso de 45 minutos. Cada día un descanso de 11 horas, sin interrupción. Cada semana descanso 45 horas sin interrupción. ¿De verdad no hay nadie al mando de la nave? ¿Se sabe el reglamento de descansos? Cualquiera puede saberse el reglamento de descansos. A ver, Philip, solo eres feliz en tu camión, solo haces los descansos que te manda la ley. ¿Qué pasa si te entra sueño al volante? Tenemos trucos para no dormirnos. Pensar en cosas que te excitan. Si tienes una erección, no te duermes. ¿En serio? Prueben. Fijo que no se duermen. Vuelve a la fila y espera instrucciones. Estate atento a los megáfonos. ¿Nos haces el favor de decir al siguiente que pase? El hombre que dice ser camionero, vuelve a la fila y viene de la fila un hombre enmascarado. ¿Eres el capitán? No. Quítate, no se te entiende, quítate esa máscara de tigre, se la quita. No. Disculpa que te miremos así. Nos recuerdas mucho al que acaba de estar aquí. En general nos cuesta distinguiros. Para nosotros todos sois más o menos el mismo, igual que para vosotros todos los osos somos más o menos el mismo oso y todos los tigres somos el mismo tigre. ¿Cómo te llamas? Philip Moller. Ese nombre aparece en la lista 2 veces. ¿Qué lista? La de pasajeros. Soy un pasajero. 2 veces. ¿Qué clase de pasajero eres, Philip Moller? Regreso al continente desde Sicilia. He pasado 3 semanas allí.
¿Por qué participas en el simulacro? ¿Estás obligado a hacerlo? El simulacro me sorprendió en el baile de máscaras y actué pensando que era parte de la fiesta. Ahora comprendo que va en serio y colaboro con mucho gusto. ¿Qué has estado haciendo en Sicilia? He estado viendo qué puedo comprarles y qué puedo venderles. Soy comerciante. ¿Visitaste la Catedral de Monreale? En Monreale visité el monasterio de San Martino, pero no la catedral. Te hemos estado observando, Philip. Hemos registrado tu camarote. ¿Tienen derecho a hacer eso? No tenemos derecho. Bajo tu almohada hemos encontrado esto. ¿Qué es? Un prisma. ¿Te entretienes con eso cuando no puedes dormir? Cuando no puedo dormir, recorro mentalmente el ciclo de la planta, desde la semilla hasta la floración, semilla, raíz, tallo, pero no me preocupo si no me duermo enseguida. Los insomnes se dan demasiada importancia. Hasta los dioses padecían insomnio, según Homero. ¿Quién puede dormir hoy en día? No creemos que seas un comerciante, Philip, si es que te llamas Philip. Soy un comerciante. No, no eres un comerciante. Vamos a subir al puente de mando y vas a coger el timón. Está bien, me rindo. No soy comerciante, soy poeta. Puede quedar entre nosotros. Así que eres un poeta que se hace pasar por comerciante. ¿Cómo sabemos que no eres un capitán que se hace pasar por poeta, que se hace pasar por comerciante? Preferiría ser el capitán, pero soy el que soy. ¿Cuál es tu auténtico nombre, poeta? Johann W. La W procuro ocultarla. Es por Wolfgang. No me extraña. Sueles ir por ahí bajo nombre falso. Escribí un libro que se ha leído en toda Europa. No quiero que se me conozca como el autor de esas famosas palabras. No quiero ser Johann W. Goethe. Preferiría que me conociesen por mis acuarelas. Si por mí fuera, renunciaríamos a hablar y nos entenderíamos pintando. ¿Qué has hecho realmente en Sicilia, Johann W. Goethe? He intentado relacionarme con las cosas sin ninguna intención. También he investigado sobre los colores. Moved ese prisma. El oso no mueve el prisma. El tigre sí lo hace. Saltan colores. ¿Qué demonios es eso? No tengáis miedo. Es nuestro ojo el que produce los colores. Newton dice que están contenidos en la luz blanca. En realidad son un fenómeno de nuestro interior. Eso explica la influencia de las emociones sobre los colores y de los colores sobre las emociones. Si tuviésemos puestas unas gafas azules, viviríamos esto de una forma muy distinta. Por la misma razón, las plantas crecen de modo distinto si les das luz azul o luz roja. En el fondo, todos somos lo mismo, desde la pequeña margarita hasta el gran tigre. El gran tigre juega con los colores del prisma hasta que se mezclan con los focos de un helicóptero que gira alrededor del barco. Aprovechando el simulacro de catástrofe, hemos tomado el barco, pero no sabemos conducirlo. En tierra ya se han dado cuenta de que algo extraño sucede y muy pronto se echarán sobre nosotros. Necesitamos un capitán. Quiero ayudaros, pero no puedo ser el capitán. ¿Sabes cuánta carne necesita un tigre cada día? Si no nos eres de otra utilidad, tendremos que comerte, Johann W. Goethe. Me gustaría seros útil, pero jamás seré el capitán. Esto de las palabras es nuevo para nosotros, nos cuesta hacernos entender, lo que podría costarnos caro. Tú puedes ayudarnos con eso, poeta. Tú puedes explicarles que no queremos haceros daño, solo queremos que nos devolváis al sitio de donde nos sacasteis. Todavía conservo algunas habilidades lingüísticas, pero me he propuesto permanecer fuera de las palabras.
Vuelve a la fila y no salgas hasta encontrar las palabras que necesitamos. Haznos el favor de decir al siguiente que pase. No, no te lleves el prisma. El hombre que dice haber sido Johann W. Goethe vuelve a la fila. Viene de la fila alguien pequeño. Eres el capitán, soy una niña. Perdón, nos cuesta distinguiros. El capitán ha podido tomar cualquier disfraz, no vamos a descartar a nadie. ¿Cuántos años tienes, bonita? La niña no contesta, está jugando con los colores del prisma. Anda, vuelve a la fila, ya te avisaremos cuando puedas venir a jugar. No, deja ahí ese prisma. El siguiente, viene de la fila alguien dando tumbos. Espero que no seas el capitán. Creo que anoche me pasé un poco. ¿Por qué han cerrado el bar? He oído no sé qué de una catástrofe. ¿Dónde estamos? Vuelve a la fila si eres capaz de encontrarla. No te duermas aquí, vuelve a la fila. Vuelve a la fila dando tumbos y viene alguien con un chaleco blanco y sobre él un chaleco salvavidas. Eres el capitán, sirvo en el restaurante y en el bar de cubierta por turnos. Nápoles, Palermo, hago el bar. Palermo, Nápoles, el restaurante. Son dos trabajos muy importantes y muy distintos. En el bar el problema son los borrachos, en el restaurante los niños mimados. Cada día hay más niños mimados. En los simulacros me encargo de la puerta roja. Los simulacros sacan de la gente lo mejor y lo peor. Supongo que conoces a mucha gente en este barco. Bueno, acabas conociendo a casi todo el mundo, es verdad. Háblanos del capitán. Nunca lo he visto. Para mí solo es una voz, en italiano y en inglés. Vuelve a la fila y espera instrucciones. El siguiente. El siguiente. El siguiente. No sale nadie. El oso me mira fijamente, como si me reconociese. No soy el capitán, tengo tanto interés como ustedes en conocerlo. ¿Qué escondes en esa mano? No escondo nada, es una carta, me la ha dado en la fila esa mujer. Léela. No es para nosotros. Léela. Padre, espero que este mensaje lo halle bien. Yo me encuentro en medio de una catástrofe, probablemente no volveremos a vernos. No es hora de seguir escondiéndose detrás de las palabras, no es hora de seguir encadenando palabra tras palabra para evitar decir lo que es necesario decir, lo que necesito decir hace mucho tiempo. No es hora de basta, háblanos de ti. He viajado por Sicilia siguiendo a Goethe. También he estado en lugares donde él no estuvo, precisamente porque él no estuvo en ellos. En Monreale hice muchas fotos malas. En Casale me detuve a hacer una llamada a mi hijo. He visto animales por todas partes. No consigo dormir. ¿Por qué en vez de estar con tu hijo sigues a ese Goethe? ¿Es tan buen poeta? Se pasó media vida, la mitad de una vida muy larga, pensando sobre los colores. Los brillos, las sombras, el arco iris, todo eso le fascinaba. ¿Dónde acaba el amarillo y empieza el rojo? ¿Dónde termina el verde y empieza el amarillo? El gris, el misterio del gris. No comprendo. Hizo una teoría alternativa a la de Newton, contra ella no comprendo. ¿No comprendes la teoría? No comprendo la obsesión.
La teoría tampoco. Hablar con un hijo es lo más difícil del mundo. ¿Oyes esos helicópteros? Están a punto de atacarnos. ¿Crees que tenemos alguna oportunidad? No hay ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad. Aprovechémosla. El siguiente. Salen de la fila el esclavo y el funcionario. El tigre se dirige al esclavo. Esperaba que hubiese sido tú el que saltó al agua. No podía dejaros solos. Todavía estás a tiempo de saltar. Si ninguno de nosotros se salva, serán ellos quienes cuenten lo que ha pasado. No voy a dejaros solos. El tigre se dirige al funcionario. ¿Qué es eso que llevas en la mano? ¿Un adorno para el baile de disfraces? No es un adorno, duele. ¿Qué utilidad le das? Lo uso para evitar que el proceso se interrumpa. El látigo, todo el mundo lo entiende. Me suenan tu voz y tu látigo. ¿Nos conocemos? Claro que nos conocemos. Yo te hice subir a este barco. Engañé a tu madre. Costó separarte de ella. La engañé poniendo frente a ella un espejo. Retrocedió creyendo que la atacaba una gran bestia. El tigre mata al funcionario. Su boca se llena de sangre, luces de todos los colores, ruido, focos de helicópteros, disparos, aullidos, silencio. L'esercitazione è finita. El simulacro ha acabado. Los servicios de bar y restaurante han de ser restablecidos inmediatamente. Ruego a los miembros de la tripulación que vuelvan a sus puestos y a los pasajeros que se retiren en orden. Si suben a cubierta, verán el mar en calma. Confíen en la palabra de su capitán. La voz del capitán o de alguien que finge ser el capitán me acompaña a lo largo del pasillo, excusándose por las molestias causadas, en que no ha obrado por propia iniciativa, sino obedeciendo las ordenanzas internacionales de salvamento marítimo. Alguien grita que mientras participaba en el simulacro, han entrado en su camarote robándole un reloj de gran valor. En la mano izquierda todavía tengo la carta para la mujer, para el padre de la mujer desesperada. Subo 1, 2, 3 pisos y llego a cubierta. El mar está en calma o lo finge. Fue llamado Mare Nostrum. Pienso
que aquel barco pudo naufragar con su carga de animales bellísimos. Pienso que el fondo del océano puede estar lleno de esqueletos de animales bellísimos y que un tiburón está mirando el cuerno de un rinoceronte. Pienso en los animales insomnes del arca en medio del diluvio. Pienso en los animales capturados por Roma en medio del naufragio. Quizá la catástrofe les devolvió por un instante la libertad. Quizá la tormenta abrió sus jaulas y tomaron el barco. O quizá lo hizo el esclavo. Quizá el esclavo abrió las jaulas sabiéndolo todo perdido. Quizá el esclavo y el hombre del látigo se encontraron en medio de la catástrofe, pero el esclavo tuvo tiempo de desnudarse y desnudo se lanzó al agua.